Mari Mari, la mueno, ñaña. Claro, usted Papá. saluda, ¿cierto? Papay. O chemche sería aquí en la lengua nosotros huilliche, ¿cierto? Papay, mapuzungún, chemche, chezungún. Esas son las diferencias de la lengua. Ahí un hueche me preguntaba. Yo le digo que la lengua depende de los grafemarios que hoy día se han ido introduciendo en las diversas redes, que de repente usted encuentra una palabra con mucha escritura y diferente. Entonces la gente dice, ¿y cuál es la correcta? Como los niños cuando buscan, cuando uno les hace clases, la chica, ¿cierto? Bueno, eso depende de los grafemarios que uno utilice. Uno generalmente, como Quimelfe, se queda como con el que empezó cuando usted empezó a incursionar. Aquí veo algunas caritas conocidas, aquí en la Muen Guinillo, por ejemplo. Él fue mi primer quimeltujo de lengua. Mi hijo tenía Melichipantu, 4 añitos cuando yo comencé en este caminar por la Muen, y mi hija tenía 6. Comencé con mi familia completa en este caminar, que es difícil, no es fácil, porque uno para empezar a ser mapuche primero por la Muen se tiene que reconocer, ¿ya? Se tiene que rescatar, y al rescatarse uno no solamente se rescata a uno, uno rescata a todos sus antepasados, porque usted está aquí gracias a ellos que están detrás de usted, ¿ya? Y cada árbol genealógico de cada ser humano en el mundo más o menos tiene más de 500 personas en su árbol. Entonces imagínense, ¿hasta dónde conocen ustedes? Hasta el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y hasta ahí llega uno. Pero para atrás, todos existen, por eso que cuando uno sale en la mañana, uno hace su amomoshrin, ¿cierto? Y le pide a sus ancestros, a las alhues de sus ancestros, de mi ñuque, de mi chao, de mi chaucho, de mi cheche, de mi lacu, de mi cuco, y más atrás todavía de mi jepo y de mi escula antepasado, y así sucesivamente, que me acompañen para que mi boca diga lo mejor posible lo que quiero expresar, ¿ya? Y el comer sugún, el comer raquisuán, el comer lif, el comer orche, el comer neguen que uno necesita para exponer. Bueno, voy a saludarlos ahora a todos, saludar aquí también a las autoridades que están invitadas, ¿cierto? A la Muen Blanca de la Oficina de Pueblos Originarios, que nos conocemos ya hace muchos años, y a muchos lamuenes aquí, caritas conocidas, y otros que se van integrando, les doy la bienvenida. También a mi Huentru que está atrás hoy día, mi compán, a mi Tani Huentru Puñer, que ellos para mí son algo fundamental para hacer lo que uno hace, porque uno, como lo voy a ir exponiendo, por muchas razones necesita de su mochulla, de un compañero que se acople así de esta manera para que te apoye cuando tú no estás. Si tú no encuentras eso, generalmente la cosa no funciona. O uno no se puede desarrollar para lo que vino a esta vida. Porque esa es otra cosa de ser mapuche, que uno tiene que entender a lo largo de su caminar para qué vino a esta vida. Cuál va a ser su aporte en el pueblo, y el pueblo chileno también, porque hoy día somos un país mestizo, ¿ya? Por eso que uno tiene que ir transmitiendo la cultura y todo lo que conlleva con ello, para que el pueblo chileno vaya aprendiendo, porque nosotros del pueblo chileno ya sabemos, se puede decir, la gran mayoría desde que nos educamos. Solo que lo nuestro lo perdimos por la muerte. Y eso es lo que tenemos que rescatar hoy día. Y uno tiene que comenzar desde su ruca, desde su puñal, de irle transmitiendo, porque como dijo alguien por ahí hace un rato, ellos son los que van a heredar lo que usted está haciendo. Y el ejemplo para sus hijos es usted mismo. Usted es la que tiene que empezar a enseñar de a poquito en su ruca a sus hijos, colocando un letrerito en el azúcar, en la sal, en el ají, y así va a ir aprendiendo de a poco, como dijo nadie, una palabra cada día. Ahí una ñaña me hablaba que ella viene de Coyhaique, que Eula moñán aquí, me dice Yatufá. Hoy día vive aquí. Imagínense, los pueblos originarios están alrededor de todo el territorio, no somos solamente los mapuches, hoy día es el día de las lenguas maternas de todos los pueblos originarios alrededor del mundo, por la muerte. Porque todos los pueblos originarios tienen su lengua materna. Y a pesar de que somos diferentes, al hacer una ceremonia nos entendemos, ¿ya? Nos entendemos todos, porque todos los pueblos originarios alrededor del mundo creen en lo mismo, en la parte espiritual, que no es lo mismo que una religión. La espiritualidad tiene que ver con todo lo que conlleva la naturaleza y la tierra. De arriba, de aquí en Armapu y Minche Mapu más abajo, ¿ya? Y todos los pueblos originarios creemos en lo mismo. Aquí, como pueden ver, hice una pequeña presentación
Hoy día ya uno como educadora, como Quimeltujo, ya se ha acostumbrado a usar estos medios digitales, que lo he ido aprendiendo también la Muen, que no ha sido un camino fácil, como le dije. Aquí cierta persona me lanzó a los leones hace años atrás, sin saber nada. Dijo, puso el ojo, puso la bala. Y te fuiste. Y así fui aprendiendo. Ser educador no es fácil, hay que tener bastante nehuen, bastante ayun para hacer este trabajo por la muerte, porque uno trabaja con los niños. Y los niños, ellos reflejan ese amor todos los días cuando uno les enseña, ¿ya? Y ese es el pago que uno va recibiendo a fin de año, lo que ellos van aprendiendo y el cariño que van entregando a uno. Uno se retroalimenta con ellos, se carga de energía también con ellos, porque ellos tienen energía diferente a los adultos, ¿ya? Bueno, ahí está mi uy, ¿cierto? Colum Quinchalé Celia, Mapuche Piñero, Cusau Quimeltujo, también soy Huerskin o Huerquén o delegada, como se dice en castellano, que fui designada en ese cargo hace muchos años atrás por un consejo de comunidades que se formó aquí en esta Mapu, y desde ahí ejerzo ese rol, ¿ya? También soy dirigente mapuche, mujer mapuche, mamá mapuche, ¿cierto? Muchos roles cumplo. Dirigente, desde hace muchos años atrás también pertenezco a la organización, a la Tragunche Cayenet, y de ahí comenzó mi formación como dirigente, porque la ñaña Candelaria Calvún Huaycha fue quien me comenzó a formar. 3 años anduve aprendiendo la muen, Kula, Chipantu, para poder ser dirigente escuchando y escribiendo. Como así se debería formar cada dirigente, que el que lo va a suceder, si usted va a suceder a alguien, lo ideal es que el anterior lo vaya preparando usted, para que usted se vaya interiorizando de todo lo que conlleva ser dirigente, que es una tremenda responsabilidad para su gente de su comunidad Otagunche y para el territorio, porque uno no trabaja solamente aquí nomás, uno trabaja en muchos territorios. De lo que hoy día estamos hablando de la lengua materna, este trabajo comenzó hace mucho tiempo atrás en Tirúa. Allá comenzamos la Lamuen Candelaria y mi persona, viajando desde aquí a allá, participando con la gente de allá en el proyecto que se estaba formando para traer el proyecto de EIB a los territorios, ¿ya? Esas dos lamuenes fueron las que fueron representando este territorio de aquí para allá, porque a veces es difícil cuando uno invita a las lamuenes y dice, sabe que se está haciendo un proyecto y hay que viajar a tal parte y tenemos que ir no solo a veces un día, usted no vuelve en el día. Tirúa no queda aquí, nomás a la vuelta a la esquina. Entonces uno tiene que dejar su muchulla sola, por eso le digo yo que ahí es donde está el compañero de uno, los hijos de uno cuando entienden. Yo cuando comencé a ser dirigente, yo presenté a mi muchulla en la entidad La Genchi, que es donde yo comencé, para que la gente entendiera por qué el dirigente que va de acá tiene que volver, ojalá durante ese día, y que las reuniones comiencen en la hora que se programa, por respeto a mi familia, para yo poder volver, ¿ya? Y así lo hice, yo creo que es la manera correcta, porque mi familia tiene que saber dónde ando yo y qué es lo que hago yo. Hasta mi ñuque tuve la oportunidad me emociono igual de llevarle a ese lugar, porque ella ya no está, pero siempre está conmigo en la energía, ¿ya? Y en honor a ese abuelo, Quinchalé, es que yo estoy parada aquí hoy día, porque mi abuelo fue el último hablante del Chesongungu y Yiche de mi familia. Entonces mi mamá siempre hablaba de la cultura, de él y de cosas, y a mí siempre eso me quedó dando vueltas en mi ser. Siempre sentía que me faltaba algo del rompecabezas, y era eso, que yo no sabía que era mapuche, porque toda mi vida me educaron como chilena. Nadie me dijo en la escuela ni en ningún lugar que yo tenía mi folín mapuche, mi molfún mapuche. Entonces, ¿saben el dolor que causa eso? Porque yo perdí mi linaje para lo que yo venía a la tierra, y yo lo he ido descubriendo en mi caminar, como decía la muen delante, para atrás en mi familia había machi, y yo tuve perimontun a los 12 años. ¿Y quién me explicó eso? Mi padre en algo me ayudó, pero yo nunca entendí lo que era eso, lo que yo vi, y muchas cosas más que vi. ¿Y por qué lo vi? Porque mi linaje venía tal vez para ser machi, pero como nadie aquí en la región, en el territorio, estaba preparado, yo no tuve la formación y eso pasó de largo. Pero siempre viví enferma. Y después fui entendiendo el porqué. Yo dejo de hacer trabajo mapuche y me adentro el cuchara. Porque tengo que estar ahí, porque mi puyo lo necesita. No pude desarrollar para lo que venía, entonces tengo que estar siempre trabajando en el mundo mapuche, y también de vez en cuando
yendo al machi 2 veces al año, 3 veces al año para tomar la WEN para no enfermarme. ¿Ya? Por eso los roles son delicados, y el linaje es delicado, por eso cada mapuche que está en esta sala tiene que saber de dónde viene, quiénes fueron sus antepasados para atrás, y no solo el mapuche, el hermano chileno también tiene que saber su pasado, para que sepa por qué está aquí ahora parado en esta tierra y cuál es su misión. Si no, uno no entiende por qué está en esta vida, no es llegar, tener vida y pasarla, pues. Uno tiene que entender el por qué está aquí para que también su familia pueda ir entendiendo el por qué está aquí, cuál es su herencia que va a recibir. ¿Ya? Aquí está este caballero que acaba de exponer hace un tiempo. Ya, mucho más joven, ¿cierto? Lo delatan, todo eso es parte del proceso de la vida. Bueno, él fue el primer coordinador que tuvimos nosotros cuando comenzamos hace años atrás. Yo ya llevo en esto Epu trabajando en el Cusau, ¿cierto? 12 años ya, pero mucho más antes. Y ahí comenzó la Mangurimilla, formando esto escogido, como dijo, por las comunidades. Y acá también yo tengo al Tata Piñifuyem, el Lamuen Huenupan Piñifuyem, que falleció no hace mucho. Y también la ñaña Matilde Catalán, con la cual he compartido también últimamente mucho. La ñaña hace poquito salió de Uncutrán, estuvo muy encuentranada ella en el hospital, más de 4 meses. En los cuales lo fui a ver también a la ñaña. Y también he participado en sus ceremonias, que he ido aprendiendo mucho de ella, porque ella, sus ceremonias muy distintas a otras ceremonias. Eso es lo otro, que el Nunbiltún nuestro, o Feyentún, como se dice en Mapuzungún, es muy diferente en cada territorio y en cada comunidad. No es lo mismo que un guillatún es igual al otro. Todos son diferentes y usted de todas las ceremonias espirituales, usted aprende. ¿Ya? Ahí estando ellos, se sacó ese diccionario en ese tiempo, ellos formaron parte de ese trabajo, el diccionario Huilliche, que algunos tienen digital, otros presencial, pero ellos formaron parte de ese trabajo y de esa recopilación de lengua. Aquí tengo las salidas pedagógicas que se han hecho con los quimeltujos, en las cuales yo, que es mi escuela madre, la Argentina, hay una generación ya, que ellos ya se fueron, que es esta generación, los salió de octavo, Epu Guarranca, Epu Marimeni, ellos ya se fueron, y estos son de séptimo y este año entran a octavo, ¿ya? Por eso están ahí. Ahí fuimos al humedal de Huelmo, Alto, frente, porque yo sé, porque mi cumpán anterior, porque yo soy viuda de otra vez la mujer, él vive cerca de ahí, así que conozco muy bien ese territorio. Entonces fuimos a este humedal, donde aquí donde usted viene, esto no es Junquillo, esto es Totora. La Lamuen, que es artesana, entiende lo que es eso, ¿cierto? Con lo que se trabaja y cómo se recolecta y que se da en los humedales. Y ahí estoy. Nosotros también, por ejemplo, para destacarnos en nuestra escuela, mandamos a hacer este uniforme que es mi delantal de trabajo, es mi diseño propio y el colar que me identifica a mí. Entonces eso es lo que yo utilizo para trabajar ahí con mis niños, y esa es la escuela, los niños son de la escuela número 2, República Argentina, que está ubicada en el centro. Ahí ya llevo trabajando 12 años, por lo más. ¿Ya? Por eso ya saqué una generación. Ahí están en Puerto Quila. ¿Alguien sabe qué significa Puerto Quila? Toponimia, antrotoponimia de aquí de este territorio. Personas que viven ahí cerca. Puerto Quila es el nombre de Caleta la Arena. Ese es su nombre, o Puerto Cula, ¿cierto? ¿Qué Cula, qué número es en lengua mapuche por la muerte? 3. 3, ¿cierto? Entonces, algo de eso, 3 habría que investigar por qué le pusieron Puerto Quila. Ya, antiguamente recuerden que no había carretera hacia ese lugar. Todo se hacía en bote. ¿Está mal? Sí, ahí precisar un poco del idioma, porque está Kla, que es el número 3. Sí. Kila, que La nosotros planta. le decimos a la rápida, al arbusto. Pero falta una A, después en la L deberías colocarle una H. Ya. Mi abuelo dice Kla, no Kila, no Kila, Kla. Le da como Con una la vuelta a lengua la abajo. lengua, sí. Bueno, yo he Como una L escuchado, alargada. yo he escuchado Quila Kila. también en los lamuenes de San Juan, territorio Cunco, que ellos usan Quila. Sí, claro. Los más viejitos Kila. en lugar de Kula. ¿Ya? Porque tenemos que ir viendo las variantes Sí, por que supuesto. existen en los territorios. Bueno, aquí estoy en mi otro Quimeltuco Ramón, que es Salto Grande, Mapumó, colegio rural, donde no siempre hay tantos niños como en la ciudad. En la escuela argentina tengo 40 niños generalmente por curso, y llevo de a 2 cursos. En Salto Grande más o menos tengo entre 12 y 15 niños, ¿ya?
Es mucho más fácil trabajar con ellos aprenden de diferente manera y es un colegio de primero a sexto donde uno está todo en una sala y uno va viendo las clases, ¿cierto? Es muy diferente. Y ahí estamos en el Parque La Guañade, que hacemos muchas salidas de terreno, alcanzamos a hacer conjunto con transporte y fondos de la municipalidad, se alcanzó a trabajar mucho en salidas a terreno con los niños, que los niños sí aprenden, oliendo, tocando, mirando, ¿ya? Y viendo y escuchando. Usamos todos los sentidos, el alcutún, el pen, ¿cierto? El lelín, todo eso para poder aprender. Aquí, este es mi territorio, mi blog, ¿cierto? Aquí en la época de pandemia, aquí yo tenía una cápsula de la UEN, estamos haciendo la cuarta cápsula de la UEN utilizando los Meli, Huichalmapu, los 4 puntos cardinales, ¿ya? Que ahí estoy haciendo la cápsula sobre el Trihue, que está aquí. ¿Qué es el Trihue, Pulamuen? ¿Chanta Trihue? Sí, para acá. La ñaña lo tiene. Sí, pues levántelo. Laurel nativo. Laurel nativo, ese olor maravilloso que tiene el laurel. No el alemán, que es diferente. Su hoja más chica, la gente tiene su propiedad, pero ese es el nativo, que se encuentra en el bosque. Por eso que el pueblo mapuche lucha tanto por conservar los bosques nativos hoy día, y que no todo el mundo te entiende ese raquizán. El mapuche se lucha por la tierra, no es para que sea para uno, la tierra es de todos, pero es para conservar esto nomás. Nosotros en nuestro blog, Quinchalego en Trujipay, tenemos un pequeño bosque nativo, y que lo cuidamos como un tesoro, porque van a heredar mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, bienes, y eso es lo que yo le puedo dejar de herencia, aparte de su estudio, su herramienta de trabajo. El cerco nomás que... Y aquí estamos en la cápsula haciéndolo. Esto me filmó mi hermana Piñi Fuyen, que ya no está conmigo, pero está aquí igual su energía. Ella hizo ese trabajo al filmar. Y aquí estoy haciendo un saludo de Huachipantu hacia mi escuela, ¿ya? También en el territorio, ahí está la Chihuay saliendo de la Mahuizán. ¿Qué cosa es la Chihuay, Pulamuen? Que es un apellido también. Levelina, ¿cierto? Atrás está saliendo, pues así es la cordillera de las Cuyas, en el invierno. Aquí pedí que yo en ayuda intercultural a las lamuenes facilitadoras, que veo algunas presentes aquí, para que nos vayan a dar una clase de la UEN. Nosotros trabajamos el término la UEN, entonces trabajamos en conjunto con la facilitadora para que ellas puedan ir a explicar la parte de la medicina tradicional chilena y cómo se lleva la medicina mapuche, cómo se puede trabajar en conjunto, porque yo puedo llevar un tratamiento con ambas, ¿ya? Eso no implica que no se pueda, sí se puede porque yo lo hago, ¿ya? Entonces sí se puede. Y ahí la ñaña Candelaria, que es facilitadora, la ñaña La Niega, están dando las clases a los alumnos de séptimo que eran en ese tiempo, y ellas fueron a dar, así como uno también lo va a apoyar como facilitadora, como educadora a cuando se requiere, o cualquier apoyo que necesiten las lamuenas. Aquí estamos en trabajo en Gusó con la mentora. Ahí está mi mentora que era en ese tiempo, la Ramón Carolina Peralta Piñé. Ella estaba trabajando ahí en ese momento con los niños, porque nosotros los educadores, los primertujos, cada uno de nosotros por ley debemos estar con un profesor mentor en la sala, porque nosotros no somos profesores. Nosotros somos el nexo entre la comunidad y la escuela, designado por las comunidades o las asociaciones, ¿ya? Y que son las que nos apoyan. Por eso la mentora que tiene su pedagogía es la que cumple la otra parte de la que a veces algunos no dominamos en un 100%. Pero la experiencia de los años uno lo va adquiriendo, solo que no tiene el título, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Una consulta. ¿Hace cuántos años trabaja en la escuela argentina, dijo? María Cuchipán, 12 años. ¿Está jubilado ya? Él salió de la Argentina y me dice que no se acuerda bien de... No, ya visto. Ahí estamos. Bueno, aquí está mi Wenny, mi amiga de hace mucho tiempo que nos conocimos en la universidad, ¿ya? Gladys Jaramillo Piñey, del Chilhue Mapumo, Huillinco Mapumo exactamente. Allá vive la ñaña, por ahí nos conocimos. Mi otra ñaña no encontré una para mostrarla, pero es la mujer Sunel Frías, dirigente también del territorio del Picummapo. Como ven, tengo dos amigas adultas, porque siempre yo entendí y he entendido que en la vida uno va aprendiendo de la gente adulta. Exacto. Ellos son la universidad para nosotros los más jóvenes, y así yo voy a hacer algún día para otra persona más joven. Ahí estamos recorriendo el territorio, porque cada vez que vamos nosotros somos un dúo que salimos de Oembu, caminamos como sea y llegamos al territorio donde vamos.
siempre recorremos el territorio. He conocido mucho gracias a la ñaña del territorio de Mapuche. Tienen altas papas. Ahí estamos en algunas partes donde hemos andado, el mar de Cucao, ya me lo conozco al revés y al derecho ahí. Cuando vamos a mariscar y nos mandamos los marisquitos ahí con un vinito blanco y limón. Manjar, ¿cierto? Y el mar abierto, que el mar abierto hay que tenerle respeto, siempre hacemos mamachín cada vez que vamos con la Lamuén. Y ahí está parte del territorio Camino a Surruca, tanto en la tarde cuando ya volvemos o en la mañana cuando llegamos, así es el mar abierto maravilloso. El Lafque. Aquí estoy en el Lof Mafucunco, en el Villatún de la ñaña Matilde, catalán. Hace el año pasado no pude asistir porque estoy con licencia, estoy haciendo aquí una excepción para estar. No pude asistir por razones de salud, pero ahí estoy con la ñaña Lisa de Cachilés, también Lisama Cachilés, que ella también asiste, una tremenda educadora igual, que lleva muchos años en esto, y fuimos a apoyar a la ñaña Matilde catalán. De hecho, mi familia y otros lamuenes nos tocó hacer todo esto por lo menos, que puso en ejemplo ahí solamente el arco de interrogación del guillatún, como es el guillatún huilliche, que usted anda dentro del círculo del arco de lo que se prepara, y es ahí donde hay una parte para adentrar y una parte para salir y una parte donde se hace la rogativa de preguntas y peticiones hacia los ñaños, ¿ya? Hay cosas que se pueden mostrar y otras no quedan solamente para uno. Aquí estoy en una capacitación de la UAS, Universidad Austral. Hace años atrás que siempre en el verano se hacen capacitaciones, bueno, en algunas he participado y ahí fui a las profundidades del Pillán, Hueñauca, Volcán Osorno, a las cuevas subterráneas. Ahí estamos debajo de una de las cuevas que tiene el Volcán Osorno, viviendo esa experiencia que es como sentirse sepultado en vida, porque usted no siente nada. Y estamos debajo del volcán. Entonces, esa experiencia ahí la vivimos todos los que estamos ahí, que igual nos fortaleció muchísimo. Y aquí es el Milós, ahí está la casa de la que era de mi madre, que hoy día es de todos nosotros, los hijos que la heredamos. Está Milós arriba en las Cuyas, y que es en honor a mi cheche, Quinchalehua en Trutipay, ¿ya? Aquí está de arriba, de la altura de las Cuyas, camino hacia el Mañío, donde se ven todos esos hermosos volcanes, y así se ve las Cuyas desde el alto hacia acá, ya desde el otro punto cardinal, porque de todos los puntos cardinales, Taín Mapu se ve diferente, nuestra tierra se ve diferente. Aquí voy mi trabajo ya como dirigente de la reivindicación territorial Remehue, en la cual también soy presidenta ya hace bastantes años, del 2017 más o menos, y este es uno de los trabajos que se realizó, que las lamuenes que iban a representar al pueblo mapuche en un concurso lejano de quién tejía la cantidad de tejido a telar más larga del mundo. No sé si escucharon hablar de eso. Bueno, las lamuenes tuvieron la oportunidad, nosotros les facilitamos el lugar y estuvieron ahí practicando y viendo sus habilidades, y también fue una competencia quién termina primero, ¿ya? Y en ese caso lo tuvo la lamuén que está acá, la lamuén Aguas, que ella fue una de las que fue a representar en ese trabajo. ¿Ya? Silvia está ahí, ¿o no? Allá. Sí, aquí está la muela igual de un conjunto musical del territorio de San Juan de la Costa, también Cachilés, ¿cierto? Y que fueron a acompañar, porque como dice la mãe, cuando uno hace trabajo mapuche lo hace con todo, con el illal incluido, Sí, si no está, uno lo lleva, eso nunca falta la mãe, y el mulche, y el muchay. Aquí hay otra imagen, aquí está la mãe educadora también, Sol Ropailas Piñey, que está haciendo un video ella, y ahí también están trabajando la ñaña en la intemperie, que ese día nos tocó una semana muy bonita para hacer ese trabajo. Soy Kumemale. Y aquí está el cursor del Quetlán Mapuche, del Los Remehue Mapumó. Ahí está lo que sembraron los lamiones, lo que se siembra, y el atardecer del territorio, y uno a veces porque no hay reivindicación si no hay plantación la muerte, si no hay autonomía alimentaria. Y esa es la parte fundamental de la reivindicación, de recuperar. Esta reivindicación nosotros lo estamos haciendo para recuperar el territorio por un proyecto educativo que queremos trabajar ahí. Muchos de ustedes hace tiempo atrás nos apoyaron con alimentos perecibles, hemos hecho muchas cosas, y esa es la base de la reivindicación que nosotros tenemos, que actualmente ya la carpeta está en Temuco, no ha vuelto de vuelta, quiere decir que fue bien trabajada, porque las carpetas a veces vuelven cuando los documentos no son bien evaluados, presentados, falta un documento. La nuestra todavía no vuelve. Aquí está
Gran parte de la recuperación de Remehue de la gente del LOF. Está el Lonco Camiao, que nos apoya, ustedes lo pueden ver. En ese tiempo el señor Vera, que representaba a Conadi, la abogada de Remehue, la directora de Remehue, la Managua y su señora, y varias lamuenas, Polipal, varias lamuenas que están en el mundo mapuche trabajando pertenecen a esa reivindicación. ¿Ya? Nosotros no somos de salir mucho en las redes sociales, vamos trabajando de a poquito. Aquí está el certificado de PPJ actualizado, aquí está mi título de técnica intercultural mapuche que lo adquirí en la Universidad del Lago. Estuvimos estudiando 3 años, sacrificándonos fines de semana, vacaciones de invierno y vacaciones de verano para sacar ese título y poder entregar una mejor calidad de educación mapuche en el aula de clase, hacia los niños. Ahí aprendimos a usar todas estas herramientas tecnológicas que hoy día uno trabaja con los niños. ¿Ya? Aquí hay documentos de mi trabajo dirigencial en la época cuando me tocó trabajar como Westin, ¿cierto?, de Mulán. Y acá también los requisitos cuando se hizo esa postulación para entrar a estudiar técnico en interculturalidad. Que ese fue un trabajo que se hizo con los dirigentes y consejos y autoridades ancestrales de todo el territorio que apoyaron, y de aquí de Puerto Montt fuimos a estudiar 8. Purra, la muestra. Y salimos creo que como 7 o 6, algo así. Aquí tenemos un curso que dejamos hecho, que fue nuestro mentor en ese tiempo, el señor Aguas de Humacán. Él fue nuestro profesor y dejamos hecho ese trabajo de Chemamul, que en la actualidad la verdad desconozco cómo se está llevando ese trabajo, pero nosotros dejamos hecho esos Chemamul entre todos, y ahí tuvimos una nota también. Los que no sabían tallar aprendieron a tallar, y etcétera, etcétera, hicimos ese Chemamul. Tenemos esa experiencia, ¿ya? Y gracias a la buen Ervin Aguas, que fue nuestro mentor. Aparte de ser mapuche, también él es profesor de historia y dirigente también del LOF Remehue. Aquí participé en un... A ver cómo explicarlo. El mapuche, cuando lo sepultan, no queda como una sepultura normal de un cementerio, ¿cierto? ¿Ustedes saben para dónde tiene que quedar su cabeza cuando uno muere? Cuando usted lo sepulta, tiene que quedar mirando hacia la esquina, es decir, hacia el oeste, porque usted ya no tiene vida. No. Por eso es tan importante rescatar la cultura. Y aquí la ñaña Graciela, que era Quimertujo, era la Huertujo, ella murió en la pandemia. Yo comencé, por ejemplo, 2 días, ella era mi güey, y 2 días conversé anterior con ella, y al tercero me avisaron que ella había fallecido. Para mí fue un dolor terrible. Una llantía que me eché para deshogarme, y no pude ni ir a su funeral porque no se dejaba en ese tiempo. Ustedes sabían cómo era, que uno no podía asistir. Bueno, después me invitó a su familia y su comunidad cuando le hicieron su casita, y ahí está. Fuimos a esa ceremonia, algunos lamuenes que fuimos invitados, y ahí quedó su sepultura de ella, como debe ser, como un mapuche, como una autoridad de la Huantuco que ella fue. ¿Ya? Para que vean que así uno debería quedar sepultado, y si tiene algún rol importante tiene que ir su Chemamul si es que es necesario, porque el Chemamul tampoco va en cualquier instancia, pues, tiene que ir de acuerdo a los roles que uno hace. Aquí tenemos algunos trabajos de lo que yo puedo enseñar en la escuela, la Quimertugue, la ñocha, como decía, como la conozco yo, los niños de Salto Grande. Esto también lo trabajaron en Salto Grande, y lo trabajaron también en la escuela argentina, que es la vestimenta que le trabajé con género en madera con los niños, donde ellos pueden desarrollar las manos, la visión, los reflejos, combinar los colores, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y los chaguay, que esos chaguay, ¿quién representan Punamuel? Las personas que son mapuche aquí, que de repente los usan, porque yo ando trayendo unos aquí parecidos, pero son diferentes. Entonces, ¿qué representa este con una lunita? Soltera. Soltera, ¿cierto? Y este representa las casadas. Por eso tiene 2 lunitas. Por eso la vestimenta nuestra de Lambalien lo dice todo, su vestimenta. El hombre no tiene que preguntar mucho para saber si la mujer es soltera, casada, viuda o enamorada. El color de su cupán le va diciendo eso. Por eso es que uno tiene que aprender su cultura y no pasar esa plancha de preguntarse a soltera y meter el pie, como se dice. ¿Ya? Aquí está mi parte de rechaque también. Con Blanca, hace años atrás me tocó enseñarle a algunas comunidades, también trabajé en el Sename. Tuve ese honor de trabajar en el Sename y conocer muchos niños mapuche ahí, en la cual también le enseñé este trabajo. Y varios lo aprendieron. Un día en la calle me emocioné porque un niño me decía, Quimelfe, acá estoy. Yo decía, si alguien me dice Quimelfe, ¿por qué me conoce? Y era mi alumno del Sename,
que me contaba cómo estaba, que había salido y que mis consejos le habían servido y que estaba enderezando su vida, y eso para mí es impagable. Que un niño mapuche salga de ahí, enderece su vida y empiece a caminar por el camino derecho, ¿ya? Y utilizando lo que uno le enseñó. Esa es la parte de la joyería que también después se lo enseñé a mi guanta acá, mi compadre, que fue un excelente alumno, y él es mi compañero cuando hacemos talleres. Generalmente él me acompañó a cenar a las clases. Qué fuerte hacer clases en el Senado. Es ¿No? el hombre que enseña eso. Y aquí tenemos trabajo como dirigente, como mapuche de hace años atrás, que ahí ven caritos conocidos ustedes, ¿cierto? Cuando estábamos luchando por Pilmaiquén, que esa lucha sigue, está viva, ¿ya? Y que se ha avanzado bastante. Se ha logrado detener que se invadan todos esos campos por agua, lo cual no debe suceder. Y la lucha va a seguir siempre para defender los espacios, ¿ya? Y ahí estábamos todas jovencitas, ¿cierto? Por ahí está mi Cella también, algunos bebés pequeños, hoy día ya más grandes, adultos. Pero ahí están los recuerdos, ¿ya? Y aquí también hay otra Lamuén. Acá está mi presidenta de la Callenel, la Lamuén Catedral Hueche, que fue mi mentora, ha sido mi mentora. Yo siempre lo destaco porque uno tiene que destacar de donde aprendió. Siempre, eso es muy importante en la vida, no cuando la persona muere, ¿ya? Ahí está el Lamuén Fernando también, y así la Lamuén Silvia, mucha gente que apoyó en todos esos trabajos mapuche que de repente se realizan. Aquí está en un curso de la Universidad de los Lagos, me invitaron de la Universidad de los Lagos de Osorno a participar, a apoyar en el trabajo de los pueblos originarios, que ahí la Lamuén Velo también estuvo. Entonces se estaba socializando eso, que hoy día ya la oficina del pueblo originario está instalada en la Universidad de los Lagos de Osorno y también acá en la Universidad de los Lagos de Puerto Montt. Y que también este joven que está aquí formó una asociación de jóvenes estudiantes universitarios que se llama Chilcatujo, que hoy día funciona en toda la Universidad de los Lagos, desde Osorno a Chiloé. ¿Ya? Y la cual fuimos juntos. Y ahora voy a comenzar con la parte más importante para mí, que yo no estaría parada aquí ni funcionaría si no fuera por mi familia, ¿ya? Mi Meli Folil Cupán, 4 raíces, y mi Chalín Tubún, mi presentación personal. Bueno, mi Lacu, por parte de mi padre, se llamó José David Colún Colipichún Piñifuyén, mi Cuco Elisa Mancilla Gallardo Piñifuyén, mi Chuchu María Luisa Nopay Pichicona Piñifuyén, mi Cheche Santiago II Orlando Quinchalegua en Trujipay Piñifuyén. Mi Ñuque, que está acá abajo, Margarita Quinchalés Nopay, Piñifuyén, mi Chao, Ramón Osorio Colún Mancilla, Piñifuyén. Gracias a ellos yo existo, porque si mis abuelos no hubieran existido, mis padres tampoco, por lo tanto menos yo, ¿ya? Por eso es importante para uno. Mi abuela materna, ella es española, entonces tengo sangre española también en mis venas. Mi madre fue la última que se fue al Huinumapu o al Camapu con sus 4 apellidos mapuche. Es decir, ella era 100% mapuche, ¿ya? Como muchos de sus antepasados de ustedes. Aquí están mis sellas, mi Huentro Lamuén, ¿cierto? Mi Gunán Sella, mi hermana mayor, la del medio en este caso, porque la mayor vendría siendo Canché, Mónica Margarita Colún Quinchalés Piñifuyén, mi Gunán Sella, Almita Alejandra Colún Quinchalés Piñey, que ella vive en el Lof Quinchalés en Chuchipay. Mi Huentro Lamuén mayor, Patricia Hernández Quinchalés Piñey, mi Nan Huentro Lamuén, José Víctor Colún Quinchalés Piñey. Ahí estamos como familia, algunos en el campo, otros en la casa y así. Aquí estoy mi persona, tanto como mapuche como chilena de repente, ¿cierto? Porque uno no anda siempre en la vida, siempre como mapuche. Eso tenemos que irlo entendiendo también. Y abajo está mi cumpán, en sus años mozos de él. Hoy día ya está con sus canas, pero sigue siendo mozo igual. Y ahí está, me resiento, sería Luisa Colún Quinchalés Piñén, o Piñelu, Chesungún, Timefe de Chesungún, Camapo Sungún. ¿Por qué pongo eso ambos? Porque yo a mis niños trato de ir enseñando tanto el Mapo Sungún como el Chesungún, variante de este territorio, porque los niños lo aprenden. El adulto es el que se complica. El niño va entendiendo perfectamente esa diferencia. Ni en Quechumari y Cularimantu en ese tiempo, hoy día tengo ya Quechumari, Quechurimantu, Inchimanara, Lagual, ¿cierto? Lagual Cara, Melicuyi Mamumó y mi cumpán se llama Américo León Miyahueque Olivares Piñey. Él viene del linaje de Loncos también, por los Miyahueques,
que en este caso estaba su linaje en Nolyehue y lo está ejerciendo una lonco malien, una mujer, está de lonco en su linaje, por lo tanto, ¿quién sabe lo que para el destino con mi hijo a futuro? Eso nunca se sabe, se va despertando de poco. Ahí estamos como familia, hasta el gato que regaló de mi compadre, y mi hija cuando ya estaba terminando su enseñanza media, ahí la estábamos apoyando. ¿Ya? Aquí tenía una cápsula, pero no sé si se va a poder escuchar, vamos a ver. Sí, este es un trabajo que le voy a explicar cuando lo termine de escuchar, ¿ya? Mari monko pua pulmen, pulonko, pumachi, pulawentujo, puwarskin, puguaná, puyancan, puchiquelo, preso político, mapuche, monko pucheco. Nehuento y leimun, tufachi, que unan tu muque, epu mariquiñe, cachipantu, epu guarranca, epu mariquecho. Colún quinchale celia, mapuche piñelo, tainche, Quimeltujo, Mapunche, Pusoiquén, Epu Quimeltujo Rucamón, Epu aquí en República Argentina, Ca Salto Grande, Milipuyi Mapumón, Amulepe, Taín Subún, Taín Huenchan, Moncopulamuen, Quiñe Refuleimun, Quiñe Chalún, Chalín, Fachantu, Afi, Subú, Can, Tupeguayen, Moncopulamuen, Marriage Well. Mari Moncotaimun, Inchedan Vargas Pinquén, Inche Quimeltujo, Quimeltue, Rucaquimun, Las Camelias Mirasol Carramó, Nehuentoleimun, Pulamien, Pupeñi, Capuhuechafe, Amulepe Tainzungu Cahuechan, Futa Quiñechalín, Afizungu. ¡Yeah! Mari Moncotaimun, Inche Rocío Aliaga Huentrupay Tientati, Inche Quimeltujo, Quimeltua Rucaquimun, Colegio Mirador del Lago Puerto Varas Caramó, Nehuentulaimun Pulamuen, Puhueñí, Ca Puhueichafe, Amulepe Tainzungu Cahuechan, Futa Quiñechalín, Afi Zungu Fachantu. Mari Moncotaimun, Incheta Freddy Javier Pacheco Antilao Piñán, Inche Quimeltujo, Metri Puerto Monmo, Nehuento Laimón, Pupeñí, Pulamuen, Puhueichafe, Amulepe Tain Hueychan, Tami Xalitui, Nalquinto Nepaneo, Nalquinto Nepayemo, Chao Yenechen, Filtubucan, Chao Yenechen, el Olmo, Tain Mañan Real, Tain Mapucheñan, Pioque Mañan Real, Tain Mapucheñan, Feleical, Afi Sugun. Mari Moncotaimun, Inche Vanessa Mancilla Loncón Piñán, Inche Quimeltujo, Quimeltujo Rucaquimun Peñasmo Galbuco, Nehuentuleimun Pulamuen, Puhueñi, Puca Puhueichafe, Amulepe Taín Sugun, Cahueichan, Quiñe Futachalín, Afi Sugun, Tacanto Peguayu. Mari Moncuta Eimon, Inche Tañihoy, Ronnie Vargas Cheuquemán, Piñentati, Tañitubun Melipuyi Mapumo, Mapunchequiman, Quimeltuquén, Chilcatuwe, Huelmo Mapumo, Quiñe Futachalín, Puse, Fascianto Ñuquesungun, Ñi Antoñey,
Quiñe rofu limón. Nehuelto limón pupeñi capulamón. Quiñe futa chalín. Bueno, Pulamuen, este trabajo que les acabo de presentar aquí es un trabajo que se hizo en conjunto con todos los integrantes de la asociación gremial, en el grupo de la Fruta Puyimapu, que se formó hace más o menos 3 meses y que se han integrado y nos permite integrar a la buena de todo el territorio de la Fruta Puyimapu, que nos vamos a conformar bajo el alero del Ministerio de Economía prontamente esta próxima semana. Así que todo la mujer que está aquí, está interesado en participar y quiere hacerlo, puede integrarse a nuestra asociación. Nos vamos a conformar el día 25 de febrero. ¿Ya? Ese día nos conformamos ya legalmente, donde van a viajar muchos lamuenes de territorios diferentes para formar esta agrupación y que es necesario para poder defender nuestros derechos laborales, lo que nos obligó a agruparnos y que esto debería haber sido hace mucho tiempo ya, de los años que llevamos trabajando. Pero a veces nos dejamos de estar, bueno, hoy día se dio la oportunidad y esa es la nueva asociación que la Lamuén ya está en conocimiento, que también va a participar en los diversos trabajos mapuche, y esta es una de las exigencias que la cabeza es mi persona y que le exigió cada Lamuén hacer su cápsula en lengua, porque como educadores tenemos que exigirnos hablar la lengua, ¿ya? Para poder aprender y pretendemos ser como una agrupación itinerante que va a viajar a los diversos territorios de cada Lamuén que integra esta agrupación y así poder ir fortaleciendo, socializando y todo lo que termine en ando con los demás lamuenes de otros territorios que a veces son muy lejos. No ellos solamente tienen que viajar hacia acá, sino nosotros también vamos a viajar hacia allá. Así que eso quería compartir con ustedes. Esto es nuevito, hace poquito. Estamos trabajando también, soy vocera también del Movimiento de Educaciones Interculturales de la Fruta Puyimapu, que compete desde Valdivia hacia acá. ¿Ya? Estamos trabajando en conjunto con nosotros, hemos hecho mucho trabajo digital, documentos que ya se han presentado a la Provincial de Educación, a la Seremía de Educación, y próximamente vamos al mes de marzo, ya vamos a tener mesa de trabajo para trabajar los petitorios que se pusieron. Hemos hecho comunicados públicos también que se han dado a conocer, por la razón que hemos tenido muchos ataques hacia nuestra lengua materna, y que ya se está implementando, y que la ley lo dice, y que ya es un ramo en el currículo. Entonces, cuando la gente ataca al pueblo mapuche, nosotros tenemos que defendernos. Y por eso se hizo un comunicado. Por eso se han hecho declaraciones también vía medios digitales para sobrellevar este proceso, porque el pueblo mapuche no es un pueblo respetuoso hacia los demás, ¿ya? Pero nosotros nos molesta cuando nos atacan de repente sin tener una base sólida, y eso lo dicen los decretos, lo dicen las leyes que ya se han sacado y que se van a seguir sacando con respecto al ramo. Y el ramo ya está en el currículo y el ramo va a seguir. Entonces, todas las escuelas municipales hoy en día y algunas particulares están impartiendo el ramo del Mapuzungún, y quienes que tienen que impartirlo, eso que quede bien claro, Pulamuen, son los educadores tradicionales, apoyados por sus comunidades. No un profesor que quiera venir a ser educador tradicional, eso no puede ser, porque un profesor es mentor, tiene su ramo. Y eso está sucediendo hoy día muchas veces, y eso las comunidades, asociaciones ya vamos a empezar a poner ahí, como se dice, los puntos sobre la I, porque cada cual con lo cada cual. Este es un trabajo mapuche que lleva años detrás de nosotros, hay mucha gente que trabajó en esto, y nosotros los que estamos actualizados hoy día somos los que vamos a hacer respetar el trabajo mapuche hecho para mapuche, y quienes lo dan son los mapuches, que son el nexo entre el pueblo mapuche y la escuela. Exacto. Apoyado por cada dirigente de un LOF o de una trabunche, una asociación. Eso Pulamuen quería entregarles. Mañukelem, Calcotelmón, Fachanca, Epu Mariquiñe, ¿cierto? Del Epu, febrero, Epu Guarranca, Epu Mariquecho, en el Día de las Lenguas Maternas, que se le celebra todos los años. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, para que yo les pueda responder. Quedó todo como claro. Una papá, una papá, piña, quiero agradecer a la Lamuén Seña por su participación, porque mis lamuenes que están acá son siempre muy
con mucha voluntad y siempre han estado presentes en cada uno de los trabajos, ya sea desde el municipio o como trabajos personales, individuales de las mismas comunidades.